Aunque muera gritando. Bueno, mis amigos, Emma acaba de hacer un descubrimiento que la deja tambaleando entre la incredulidad y la sospecha. Sean amables con ella. Entiendan, si pueden, que Emma Swan ha pasado una vida entera sin ser amada ni deseada, y que todas sus relaciones han terminado mal. Entiendan que apenas está comenzando a acostumbrarse a ver a Regina como una igual, en lugar de la mujer que saboteó su infancia y con la que luchó durante meses. Entiendan que la sola idea de que Regina la ame con tanta intensidad, al punto de que su vida dependa de ello, es tan difícil de comprender para Emma, que al regresar a casa se acurruca en su cama con náuseas e incertidumbre. Reproduce momentos en su cabeza, la sonrisa ansiosa de Regina afuera de Granny's en la fiesta de bienvenida, el dolor duro en el rostro de Regina cuando Cora estuvo presente y Emma intentó razonar con ella. Regina acurrucada en los brazos de Emma al caer juntas al barranco. No entiende por qué Regina la amaría tanto como para que esto pudiera matarla. No cuando siempre han estado en conflicto. No entiende qué se supone que debe hacer ahora. Durante unos días trata de evitar a Regina. Mis queridos lectores, seguro pueden adivinar cómo termina eso. Henry informa sobre el estado de Regina con preocupación durante la cena una noche. Su gripe parece ir empeorando y Emma come sus panqueques con atención rígida en su plato mientras Mary Margaret insiste por más detalles. Henry tiene razón. Regina solo empeora. Es la solución perfecta, tan simple que Regina no entiende por qué no se le ocurrió antes. Ojalá no se le hubiera ocurrido en medio de una reunión, con otras 10 personas en la sala y Emma justo al otro lado de la mesa. Emma, con quien no hablaba en días, apenas recibe asentimiento en Granny's, cortantes y formales, y ninguna conversación amistosa. Debe haber dicho algo el domingo que alejó a Emma. Tal vez simplemente Emma está de acuerdo con Regina, que no merece el amor de Henry y que ha cometido demasiadas atrocidades para recibir su propio final feliz. Tienes suerte, señorita Swan, piensa Regina con amargura, sus ojos y pensamientos puestos en Emma en lugar de la nueva iniciativa del urbanista. Cuando muera nadie cuestionará si merecía este final. Y es en ese momento, respirando a través de lo que se siente como una red plástica en el fondo de su garganta, que la idea se le ocurre. La reunión termina tras un tiempo que se siente eterno y Regina evita las charlas y se retira al ascensor y a su oficina. Sus pasos son lentos, la presión en sus pulmones demasiado intensa como para caminar rápido. Al respirar siente raíces hundiéndose dentro de ella, una masa de pétalos obstruyendo cada inhalación clara. El ascensor se abre. Una mujer aparece a su lado. «Hola», dice Emma, entrando al ascensor con ella. Regina la roza al entrar y Emma da un paso atrás abrupto. Regina saborea rosas dulzonas en su lengua. Estas reuniones son una pérdida de tiempo, ¿no crees? Un criminal podría estar aterrorizando Storybrooke mientras yo escucho a un viejo parlotear sobre los días de recolección de basura. No sé por qué tenemos que hacerlas. Yo soy quien agenda las reuniones, responde Regina con sequedad. Emma le sonríe, tímida y astuta. Lo sé. Permanece en el ascensor mientras suena la campanilla del piso de Regina. Regina está a punto de salir cuando Emma suelta. Henry dice que no has estado bien, con tu gripe.
Sale del ascensor tambaleándose para seguir a Regina a su oficina. Y Regina quiere molestarse porque tiene una idea que podría funcionar y podría ser libre si la gente simplemente la dejara en paz. En lugar de eso se siente inundada por un afecto torturado, por el alivio que viene con el simple hecho de estar otra vez cerca de Emma. Emma está preocupada por ella y Regina puede respirar un poco más fácilmente en ese momento. Pasará, miente. Solo estoy un poco delicada, aunque no lo creas. Emma se ríe. Toma, dice, y abre la mano para revelar 2 galletas grandes con trozos de chocolate que habían sido puestas para los refrigerios de la reunión. Regina no había tomado ninguna, consciente de los hombres hostiles sentados alrededor de la mesa. Emma ya se había comido 2. Te vi mirando estas en la reunión. Come una, te hará sentir mejor. Regina cierra los ojos mientras da un mordisco, saboreando el gusto de algo distinto a flores en su boca. Eso es, estoy curada. Emma resopla. Lo creo, esas galletas son milagrosas. Vacila, luego pone una mano sobre el brazo de Regina. Regina tiembla, odia ese toque, y lo ama en igual medida, y no se aparta. Mira, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Algo que ayude con tu gripe? Regina suelta una risa ahogada. Un pétalo se ha colado en su boca y lo traga desafiante junto con la galleta. ¿Hay algo que pueda hacer yo, como si esta enfermedad no dependiera completamente de los caprichos de Emma Swan? A veces la odia más que a nadie. Siempre ha sentido demasiado por Emma, ya fuera odio o algo más. Emma saca a relucir cada extremo encerrado en Regina. Evoca emociones que Regina jamás creyó poder sentir, para bien o para mal. Emma siempre ha tenido poder sobre Regina, primero con Henry y ahora con las raíces que se hunden en lo más profundo de su ser, enredándose en sus pulmones y dejando a Regina vencida y conquistada. Y a veces Emma la mira con esos ojos claros, los que la ven tal como es, y aún así eligen ser amables, y Regina no puede odiarla en absoluto. No hay nada que puedas hacer, dice. La sonrisa le sale natural, cálida y suave, como solo ha sabido mostrarle a Henry. Y Emma se lame los labios con nerviosismo. La mirada de Regina sigue la punta de su lengua y siente el calor encendiéndose bajo su piel. Solo tiene que seguir su curso. Emma frunce el ceño insatisfecha y Regina quiere gritar, algo inútil. No ha podido gritar en semanas. Tiene que haber algo, cualquier cosa. Emma camina de un lado a otro, un ceño marcándose en su rostro. No voy a dejar que te consuma así. Henry ha estado muy preocupado. Antes, una mención de la preocupación de Henry habría sido suficiente para que Regina resistiera el día. Hoy la burla, un recordatorio del estado desesperado en el que está atrapada. Ávara, Ávara, se burla una voz dentro de su mente. Por fin tienes a Henry de vuelta y ahora quieres más. Las flores luchan por salir, obstruyendo su garganta hasta hacerla ahogarse. Tiembla, se esfuerza contra el bloqueo y no es suficiente. No está funcionando. Va a asfixiarse. El montón de flores es demasiado espeso para salir y no puede hacer nada más que sacudirse con fuerza contenida, puntos oscuros titilando en su visión, que se apaga. Se tambalea hacia adelante, la cabeza palpitante, el aliento negándose a llegar. Esto es peor que nunca. Siempre ha podido toser las flores, dejar que desgarren su tráquea y lidiar con el dolor después. Pero ahora hay demasiadas, bloqueando el flujo de aire y no puede respirar. Por un instante alcanza a ver a Emma, con los ojos abiertos por el horror. Piensa con la mente nublada, luchando por sus últimos restos de conciencia. Ahí estás. Unos brazos se envuelven en torno a Regina por detrás,
Un abrazo extraño que se convierte en pulsos de movimiento presionando contra su abdomen. «Vamos», gruñe Emma en algún lugar cerca de su oído. Pero Regina se revuelve, incapaz de hablar y decirle: «No, el estómago, no está ahí». Pero Emma parece entenderlo por sí sola, porque luego Regina está en el suelo, la masa en su garganta asentándose aún más incómodamente, la falta de aire dejándola mareada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Se siente como una eternidad. Y entonces la boca de Emma está sobre la suya, insuflándole cortas bocanadas de aire, mientras sus manos trabajan contra el pecho de Regina, y finalmente, las flores se desalojan de su garganta. Salen disparadas en el momento en que Emma se aparta, inundando su boca hasta que tiene que girarse y apoyarse en manos y rodillas para vomitar el desastre sangriento sobre el suelo estéril de su oficina. Las flores salen a borbotones, más y más hasta dejarla débil, y Emma se arrodilla junto a ella con manos suaves, apartando su cabello del rostro. Cuando por fin termina, se deja caer contra la pared de su oficina, jadea, saboreando cada inhalación dolorosa como nunca antes, el rostro empapado y la ropa manchada de sangre. Emma se sienta a su lado, respirando con fuerza, y Regina envidia la facilidad con que su pecho sube y baja, como si fuera así de simple. Emma no habla, no hace preguntas. Se levanta y desaparece por un momento y regresa con un vaso de agua y un paño húmedo. Regina bebe agradecida. «Esto no puede ser. Yo también estoy preocupada», murmura Emma. Pasa el paño por la frente de Regina, por el puente de su nariz, sobre unos ojos teñidos de lágrimas de dolor. Cuando llega a la boca, limpia con cuidado los costados, quitando la sangre que debe haberse acumulado en la comisura de sus labios. ¿Es magia lo que te está haciendo esto? ¿Qué pasaría si cruzaras la línea del pueblo? Regina se recuesta contra la pared. «Creo que moriría», responde con voz ronca. Piensa en las flores que han echado raíces en sus pulmones, en los elementos mágicos de esta enfermedad. Tal vez las flores no pueden crecer fuera de Storybrooke, pero aún están en sus pulmones, destruyéndolos, y solo su propia magia, curando constantemente cada órgano interno desgarrado, evita que lo hagan de inmediato. «Esto es una mierda», dice Emma con fiereza. «Entonces la opción es dejar que esta enfermedad te mate, fuera de Storybrooke, o pasar por más de lo que acabas de pasar. ¿Qué habría pasado si hubieras estado sola cuando ocurrió? Si nadie hubiera podido hacerte RCP». Sus manos tiemblan alrededor del paño, escurriendo la humedad sucia sobre sus rodillas. No parece notarlo. «No vas a morir». Regina le ofrece una sonrisa sin humor. «Todos mueren eventualmente. Yo gané unos años más desde mi última ejecución». Los puños de Emma se aprietan y se pone de pie, recorriendo la oficina de Regina con el rostro hecho una tormenta. «A la mierda con esto», dice, y se gira con fuerza. «A la mierda con eso, a la mierda con todo. ¡Mierda!», espeta y golpea la pared con el puño. La magia potencia el golpe y deja una bulladura quemada en la pared encima de Regina. La observa, luego mira a Regina y sale de la oficina sin decir una palabra más. Cuando las flores han sido limpiadas, Regina recuerda su plan original, la idea que se le ocurrió durante la reunión. Su problema es que siente demasiado, que ama con demasiada intensidad. Así que si puede adormecerle un poco, si puede evitar amarla, se lleva la mano al pecho y cierra los dedos alrededor de su corazón, pero no se mueve. Y cuando tantea ciegas, descubre por qué. Puede sentir raíces incrustadas profundamente en su corazón, creciendo fuertes y salvajes a través de él. No hay incidentes como el de su oficina, al menos durante los días siguientes. Las flores siguen desgarrando el pecho de Regina, pero logran salir si tose con suficiente fuerza. Hace mucho que dejó de intentar recogerlas.
Ahora son demasiadas, empapadas en sangre mientras destrozan sus pulmones y garganta, tanto que ni siquiera su magia puede sanar todas las cicatrices, y le da migraña con solo mirarlas por demasiado tiempo. Una desesperanza que no había sentido ni siquiera cuando fue condenada a muerte en el bosque encantado. Lo único que parece mantenerla con vida en este momento es que Emma ha dejado de evitarla. Ahora siempre está allí, una presencia constante al lado de Regina. Le lleva el almuerzo y comen juntas. Ella y Henry han empezado a ir a cenar a su casa y Henry vuelve a pedir quedarse a dormir. Es una ironía cruel tener por fin a Henry de vuelta en su casa, justo cuando ella se está apagando. No puedes dejarlo aquí solo conmigo, le dice a Emma con urgencia, una vez que Henry ya está en la cama. Por favor, tengo una habitación de invitados. Baja la voz. ¿No puedes quedarte? Emma duda y Regina sabe el momento exacto en que Emma entiende lo que tanto le aterra. Henry despertando por la mañana completamente solo y encontrando a su madre muerta en un charco de sangre. Sí, dice Emma y se ve pálida. Sí, claro que me quedo. Y así Emma se queda a dormir esa noche y también la siguiente. Regina reúne toda su energía para revolotear por la cocina, preparando un desayuno abundante que Henry devora y que Emma apenas toca. Estoy segura de que está delicioso. Todo lo que haces es genial. Solo que estoy un poco harta de... Ríe incómoda. En casa comemos muchos panqueques y waffles. Regina encuentra lasaña contra el refrigerador y Emma la devora felizmente. No van a Granny's antes de la parada del autobús. Solo íbamos porque sabía que tú ibas a aparecer para ver a Henry, admite Emma. Pensé que era un lugar seguro para que se vieran. Una flor se esfuerza por salir. Regina la observa. ¿No ibas allí para verme? No pudo haberlo hecho. En las primeras semanas después de la muerte de su madre, Emma ni siquiera podía mirarla al entrar al restaurante, mucho menos mantener una conversación cordial. Había sido Henry quien se acercaba corriendo a la mesa de Regina, con palabras vacilantes e inciertas. Emma se encoge de hombros. Llevé a Henry y quería ver cómo estabas, admite a regañadientes. Me sentía bastante culpable por... Sus dedos se tensan alrededor del tenedor. No quería cometer los mismos errores otra vez, dice, y mira fijamente su lasaña. Eres muy importante para Henry. Regina tose flores ruidosamente, violentamente, y Emma reacciona de inmediato. Su brazo se cierra con firmeza alrededor de los hombros de Regina, con una servilleta abierta en la mano, y Regina se derrumba contra ella, dejando que las últimas flores salgan. Cuando están solas, no fingen que esto seguirá su curso. Emma debió dejar de creerlo en el instante en que Regina casi muere en el suelo de su oficina. Ahora la mira como quien observa un barco que se hunde, con ojos duros y decididos, como si pudiera obligarla a sanar con solo desearlo lo suficiente. Ahora se mantiene en silencio y con cuidado cada vez que las flores rasgan el cuerpo de Regina desde adentro. Algunos días son más fáciles, normalmente marcados por un poco más de tiempo con Emma y Henry. Practican magia y Regina ahora deja que Emma la ayude en la cena, entrecerrando los ojos frente a las recetas y dando un grito cuando nota que algo se está quemando. Necesito que me enseñes, insiste Emma. Regina niega con la cabeza. Nadie necesita que le enseñen a cocinar. Sigue las recetas, sigue intentando y aprenderás qué funciona y qué no por tu cuenta. Todo es práctica. Pero le muestra cómo preparar las comidas favoritas de Henry. Encuentra dentro de sí la paciencia para soportar los errores de Emma. Pronto, muy pronto, será solo Emma quien podrá cocinar estas comidas para él. Emma decide que le enseñará defensa personal a Regina. Tú me entrenaste, debería devolverte el favor.
Y además pegas como una niña. Las niñas son duras, protesta Regina. Emma sonríe con malicia. Algunas crecieron en castillos o mansiones o lo que sea, donde nunca tuvieron que mover un dedo. ¿Cuál eres tú? Regina le lanza una mirada fulminante. Eso pensé. Regina recuerda los golpes de Emma. Recuerda cómo Emma la empujó contra un armario en el hospital después de que Henry fuera envenenado. Cómo la sujetó y mantuvo el control todo el tiempo. Emma es fuerte, ágil y musculosa, con la soltura de una luchadora, y Regina no se quejaría de volver a verla en acción. No tiene mucho sentido que Regina aprenda a defenderse cuando duda que llegue a tener la oportunidad de usarlo, pero aprovecha el tiempo con Emma. El estremecimiento de deseo que le recorre cuando Emma aparece con una camiseta sin mangas y jeans ajustados y se presiona contra su espalda para guiarla. Así, murmura Emma, su aliento haciendo cosquillas en el oído, y Regina respira con dificultad y tensa en los brazos. Le gustaría despreciar a Emma ahora, odiarla por su propia insensatez. En cambio, tiembla con su toque y saborea cada momento con ella. Atesora cada intercambio como una niña enamorada, pero se está muriendo de amor, y por eso se permite ser débil. Esta no es una historia fácil de contar, como tampoco debe serlo para ti escucharla. Pobre, pobre Regina. Y Emma no está mucho mejor. La imagen de Regina retorciéndose en el suelo, con el rostro tornándose púrpura, persigue a Emma. La sigue en cada momento en que está despierta. Se lanza fuera de la cama en la habitación de invitados y asoma la cabeza por la puerta entreabierta del dormitorio de Regina, observando el ritmo parejo de su respiración antes de pensar en cualquier otra cosa. Suspira aliviada cuando ve a Regina sentada en su escritorio, a la hora del almuerzo, luciendo perfectamente saludable si no fuera por el matiz enfermizo en sus mejillas y el peso oscuro de sus ojos. A veces incluso piensa en Regina cuando respira, un gesto simple y natural que hasta ahora daba por sentado. Cuando Mary Margaret dice: Emma, la gripe que describe Henry suena como si... Emma la interrumpe y cambia de tema, porque Regina al menos merece algo de dignidad. Y Emma quizás aún no lo sepa del todo, pero está comenzando a creer que Regina merece mucho más que eso. Se ha atado inextricablemente a Regina Mills ahora, y no tiene forma de escapar intacta. Pero no se lo digas, ya lo descubrirá por sí sola. Emma y Henry se quedan a dormir en el loft, lo cual es justo y lógico, porque al fin y al cabo es donde realmente viven. Y Regina ya ha disfrutado más que suficiente de su compañía. Aún así duele y su garganta arde por las flores que ha expulsado durante la noche, hasta que Emma llama. Solo quería saber cómo estabas antes de dormir, dice Emma casual y siempre tan preocupada, y parte de la presión del pecho en Regina se alivia. Se recuesta en su cama. Lamento informarte que al parecer sigo viva, dice con sequedad. Emma no se ríe. ¿Cómo estás respirando? Estoy... quiere decir bien, pero odia mentirle a Emma, ocultarle más de lo que ya le esconde. La verdad explosiva que se ha enraizado en sus pulmones, Emma no le creería, de todas formas. Es soportable, dice en su lugar. No creo que me muera esta noche. Ni se te ocurra, gruñe Emma. Y hay momentos en los que dice algo así, con esa mirada brillante y esa nota feroz en la voz, que Regina de verdad siente que puede respirar por un instante. Las flores parecen apartarse, y Regina se pregunta por un momento si en verdad está perdida sin remedio, o si hay una mínima posibilidad de que Emma Swan pueda llegar a amarla algún día. Es imposible. Emma es la salvadora resplandeciente, una mujer tan fuerte y buena que se eleva por encima del resto de este pueblo miserable. Emma es hermosa, poderosa y querida por todos, y nunca estaría tan corrompida
como para enamorarse de una reina malvada en plena derrota, de una mujer tan patéticamente enamorada que está muriendo por ello. Una humillación que Regina solo se alegra de haber podido ocultar al resto de Storybrooke. Nadie la llorará, excepto Henry, y Emma la protege porque ama a Henry, de la misma forma total en que Regina lo ama también. La vida de Henry ya ha sido suficientemente difícil sin tener que ver morir a su madre, y Emma lo sabe. Eso es todo. Me alegra, suelta de pronto, porque han caído en ese silencio cómodo del teléfono, el casi estertor de Regina desacompasado con la respiración pareja de Emma. Que él te tenga a ti. Pensé, durante tanto tiempo, te vi como una amenaza para nuestra familia, pero ahora veo que estarás aquí para cuando yo. Emma cuidará a Henry cuando Regina muera. Regina está muriendo por la existencia de Emma. Es una paradoja, pero no puede arrepentirse de que Emma haya irrumpido en Storybrooke y arruinando su vida. Emma toma una gran bocanada de aire. Mira, Regina, dice y suena conmovida. Te veré mañana en Granny's. Sí. Y hay un mañana. Regina despierta, aunque casi esperaba que no fuera así. Se ducha para lavar la sangre seca donde se había acumulado en el hueco de su garganta. En la ducha cierra los ojos y extiende su magia para sentir cuán profundas han llegado las flores. Sus raíces pueden sentirlo. Han atravesado su corazón y se han extendido más allá, hacia su abdomen y su núcleo, creciendo como hiedra por cada rincón de su interior. Las flores florecen brillantes y mortales en sus pulmones y no hay forma de sacarlas. Existe una cirugía, lo recuerda vagamente. Well probablemente la conozca. Para ella sería delicada, peligrosa a estas alturas. Y al final, si tuviera éxito, habría perdido toda capacidad de amar. Preferiría morir con dolor antes de dejar de amar a Henry. Sana algunos pasajes dañados de su tráquea. Siente cómo las flores se deslizan por ellas mientras se seca con una toalla. Y se pone un vestido negro ajustado que ahora le cuelga como si fuera demasiado grande. Granny's. Tiene que ir a Granny's, porque Emma y Henry estarán allí. Ya la están esperando cuando entra, caminando tan firme como puede. Snow está sentada con ellos, conversando y observando a Regina con curiosidad, pero Emma se aparta enseguida de Snow y se acerca a Regina, una mano casual bajo su codo para guiarlo a su asiento habitual. Ya pedimos, dice rápidamente Emma. Siéntate, yo traigo la comida. Es una gripe, todavía puedo caminar, espeta Regina, pero Emma solo pone los ojos en blanco y la empuja suavemente dentro de la cabina. Regina se deja caer pesadamente. Henry se ha distraído con Ruby en el camino y Regina aprovecha su soledad para observar a Emma. Hay algo hipnótico en la forma en que se mueve, en cómo sonríe con timidez a quienes la saludan. Emma siempre ha sido torpe en su papel de querida del pueblo, insegura de cómo manejarlo e incómoda con la adoración, pero es demasiado buena como para dejar que los demás lo noten. Camina con una fluidez que a Regina le encanta ver. A veces es torpe, especialmente cuando practica magia en el bosque, pero cuando está relajada, se mueve con un tipo de arrogancia ligera, las caderas balanceándose y una inclinación en su andar que la hace parecer eternamente joven. Y es increíblemente hermosa. Regina siempre lo ha pensado, incluso cuando quería verla lejos. Esos rizos dorados cayendo por su espalda como una melena de leona, esos ojos que brillan como vidrio de mar, las líneas marcadas de sus pómulos. Café y tarta de manzana, anuncia Emma, esos ojos brillantes arrugándose con placer triunfante mientras coloca la comida frente a Regina, cortando limpiamente sus pensamientos. Es algo bueno porque si hubiera pensado un poco más en Emma Swan, probablemente habría empezado a vomitar flores en público.
Tal como está, tose unos cuantos puñados de pétalos dentro de una servilleta. La mirada de Emma se oscurece. «Estoy bien», le promete Regina. «Esto no es nada comparado con algunos de los episodios recientes». «Eso no es tan tranquilizador como crees», replica Emma, robando la parte trasera de la corteza de la tarta de Regina. Regina está demasiado ocupada mirando la expresión preocupada de su rostro como para objetar. «Nos vemos a la hora del almuerzo, ¿sí? Quizás pase un poco antes, a menos que tengas una reunión». «Tengo una. Con el fiscal del distrito. Por favor, interrúmpela». Emma sonríe. «No me lo perdería. Cuídate. ¿De acuerdo?» Parece inquieta al levantarse. Toma a Henry del brazo y se lo lleva. Regina la observa irse con el corazón acelerado por la compasión de Emma. Su línea de visión se bloquea de repente por un destello de horrible cardigan blanco. Snow se desliza en el asiento donde debería estar Emma y Regina la mira con una mezcla de resentimiento y temor. «¿Qué quieres?» «Es ella», exclama Snow demasiado fuerte y Regina la fulmina con la mirada hasta que baja la voz. El miedo y la culpa que la rodeaban tras el asesinato de su madre han desaparecido y ha vuelto a ser la optimista resplandeciente, brillando con esperanza y amor y todas esas cosas que dan ganas de estrangularla. «Es Emma, ¿verdad?» «No tengo idea de lo que estás hablando», responde Regina con frialdad. «Fuera de mi cabina». Snow agita una mano con desdén. «Henry me contó todo sobre tu gripe mágica», dice, y la sangre de Regina se hiela. Se lanza a medio cuerpo sobre la mesa, agarra la blusa ridícula y fruncida de Snow y la jala hacia arriba. Snow se ahoga y Regina piensa con crueldad. Bien, al menos esta vez le toca a alguien más. «¿Dijiste algo?», exige. Hay pocas cosas más humillantes que esto, la idea de que Emma y Henry puedan saberlo, que la última capa de dignidad desaparezca, dejándola vulnerable y patética, haciéndolos sentirse culpables y responsables por su inevitable muerte. «Esto no es problema de Emma. No puede serlo». «¿No?», jadea Snow forcejeando para soltarse. Regina lo suelta y la deja desplomarse de nuevo en el asiento. «No dijiste nada», repite Regina incrédula. «¿Y se supone que debo creerte?» Snow sonríe. Y es tan jodidamente dulce que Regina siente náuseas. «Tal vez lo intenté al principio, pero luego pensé, mereces ser feliz, Regina, especialmente ahora, y siento que te lo debo». «Baja la voz». «Es Emma, ¿verdad?», pregunta de nuevo. Regina se niega a responder, lo cual es más que suficiente como respuesta. Snow respira profundo, con facilidad, porque todo le es fácil, porque obtiene las cosas sin pensarlo, mientras Regina lucha por lo más básico, típico. «Es solo que no es tan descabellado, ¿no? Emma ha estado tan estresada por tu enfermedad. Cuando estoy con ella solo habla de ti, de cómo te sientes, de lo que le has contado. Básicamente ha estado viviendo contigo. Es solo cuestión de tiempo antes de que sienta lo mismo». Regina suelta una carcajada ronca. «Creo que voy a morir frente a Henry. Ella no se está enamorando de mí. Emma es salvadora por naturaleza, tan heroica que no puede evitarlo. Regina no se va a engañar creyendo que tiene alguna oportunidad. Y no te atrevas a hablar de esto con ella. No voy a permitir que cargue con ninguna culpa por lo que me pase». Snow la observa con detenimiento. «¿Así que vas a sufrir en silencio? ¿Con una enfermedad potencialmente mortal? ¿Solo para que Emma no se sienta culpable?» Se frota el cuello con la mirada aún fija en Regina y Regina quiere gritarle, maldecirla, amenazarla, arrancarle la lengua para asegurarse de que nunca hable con Emma sobre esto. No puede. Henry y Emma se decepcionarían tanto de ella. «No se lo diré», dice Snow al fin. «Voy a dejar que todo ocurra de forma natural». Pero Regina ya lo ve venir. Snow va empujando a Emma hacia ella, sin ningún tipo de sutileza, hasta que Emma entienda qué es el Hanahaki y lo que implica. Y Regina esté frágil, débil, necesitada frente a ella, su amor convertido en algo letal. Tiene que hacer algo. Se pone de pie, jadeando al moverse, y deja a Snow con la cuenta mientras va a buscar a Emma.
Es bastante complicado encargarse de la administración del pueblo sin revelar que se está consumiendo. Peor aún, cuando hay una misión adicional. Mantener a Emma lejos de Snow. Emma no para, siempre entre patrullas, Henry revoloteando alrededor de Regina, y es un esfuerzo constantemente mantenerse al día con ella. Pero Regina lo logra. Se presenta en la estación del sheriff antes del almuerzo, en lugar de esperar a que Emma la encuentre, con un recipiente de sobras calentadas mágicamente en mano. Quería aire fresco, insiste. Emma frunce el ceño. No deberías salir sola, no estás... Su preocupación hace que Regina escupa una flor, como un timing tan predecible como desafortunado. Emma señala la flor y parece muy cansada, estresada, como dijo Snow. Regina no se permite albergar esperanza, pero aún así, un calor le sube por el pecho, despegándole la garganta lo suficiente como para tomar una única bocanada de aire sin interrupción. Eres la única que me trata como inválida, le señala con altivez. Nadie más siquiera sabe que estoy enferma. Emma resopla. Archie me preguntó si estabas bien. Wade también, y él te odia. ¿Te has visto últimamente? Pareces estar desapareciendo. Regina le lanza una mirada estrecha. Ya es suficiente saber que Emma no la ama, como para encima enterarse de que también piensa que está hecho un desastre. Si vas a insultar mi apariencia... Vamos, Regina, sabes que eres hermosa. Las cejas de Emma siguen fruncidas, fijas en Regina, y Regina tiene que luchar contra el rubor que le sube ante esas palabras. Pero estás tan pálida y delgada. No luces saludable, y sé que estás teniendo problemas para respirar. No quiero que salgas si no es necesario. El aire fresco es bueno para mis pulmones. Quizás sí lo haya sido, porque Regina se siente un poco menos mareada ahora, con las flores cosquillándole la tráquea sin desgarrarla. Y cree que con eso la conversación ha terminado, hasta que con Henry dormido y Emma a salvo, lejos de Snow, en la habitación de invitados de Regina, Emma le pone una mano en el brazo y dice: «Vamos afuera, ¿sí? Es mejor para tu respiración». De alguna forma afuera termina significando el techo, donde Emma convence a Regina de teletransportarlas. Se recuestan sobre las tejas y Regina respira con dificultad, con dolor. Es un poco más fácil allá arriba, después de todo, solo un poco. Antes conocía todas las constelaciones, dice Emma, mirando el cielo. Hubo un hogar grupal donde me quedé. Yo era la más joven y los chicos mayores casi ni me hablaban. Pero uno tenía un gran libro sobre constelaciones y sus historias, y lo leía cuando él no estaba. Salía en la noche a buscar las estrellas correctas. Señala. Antares, Arcturus, y ese es el triángulo de verano. No es verano, dice Regina torpemente. Sigue atrapada entre la vergüenza y la compasión que siempre le despierta a Emma cuando habla de su infancia. Culpa suya. ¿No es acaso una venganza justa morir por culpa de esta mujer? Emma suelta una risa suave. Cierto, saldrá más temprano en la noche dentro de unos meses. ¿Ves a Cygnus? El cisne, mi constelación. Se mueve y su brazo rodea a Regina. Regina se queda congelada un momento, con el aliento atascado en la garganta, cuando Emma la gira un poco. Es demasiado fácil para Emma moverla, demasiado fácil. Regina realmente se está desvaneciendo, pero pronto está posicionada para ver otra parte del cielo. Ahí está la tuya, Casiopea. ¿Ves esa W? Siempre me pareció una corona. Hay una sonrisa en la voz de Emma, una ternura que hace que Regina quiera romper a llorar. Y pregunta con esfuerzo: ¿también era una reina malvada? Solo una muy vanidosa, hermosa, según los cuentos.
Emma carraspea. Se metió en problemas por alabar demasiado a su hija. Suena algo que tú harías. Su voz es más ligera ahora, más cómoda. Regina lo ama. La ama seria, la ama burlona. La ama en cualquier forma mientras sea Emma quien esté a su lado. Atenta, afectuosa, tan buena. Ah, pero nuestro hijo es perfecto, responde. Y algo se acomoda dentro de ella con ese nuestro, dicho tan naturalmente. Emma ríe de nuevo, suave como terciopelo. Maldita sea, sí que lo es. Vuelve a quedarse pensativa, mirando en silencio. Signos venía y se iba en las estaciones, pero Casiopea siempre estaba ahí. Era reconfortante, supongo. Iba afuera en un nuevo lugar de acogida y encontraba la misma corona en el cielo, como una vieja amiga. Era un poco patético. Ríe de nuevo, esta vez con timidez. Y Regina desea con todas sus fuerzas poder darse vuelta y recostarse sobre ese brazo que todavía le envuelve, y besarle esa inseguridad del rostro. No es tan ingenua ni tan atrevida como para hacerlo. El momento en que Emma le rechace será el instante en que las flores la maten. En su lugar dice: tenemos estrellas distintas en el bosque encantado. Lo recuerdo, responde Emma con voz baja. Mary Margaret me señaló algunas. El guerrero caído, la mujer doblada, el dragón ascendente. Te hace preguntarte si el espacio también es distinto allá. Aún no han enviado cohetes, Regina responde. Ni siquiera habíamos desarrollado la penicilina antes de la maldición. Casi que te deben algo por eso. Emma sigue mirando las estrellas, perdiéndose en la negrura de la noche, y Regina aprovecha para mirarla a ella, para memorizar la forma de su nariz, la curva redondeada de sus pómulos, la fuerza de su mandíbula. Memoriza su silueta junto a la suya, tan fantasiosa como esperar gratitud por su maldición. Nadie me debe nada, murmura Regina, sintiendo la amargura como jacintos en la lengua. Mi maldición fue hecha para herir, para destruir vidas. Si el mundo donde terminamos fue mejor, no fue porque yo lo quisiera. Solo fue una coincidencia afortunada. Emma no la consuela, no contradice la afirmación. Parte de Regina anhela la negación, una frase que borre sus peores actos y la deje libre de culpa. Otra parte solo se alegra de que Emma sepa todo eso y aún así esté a su lado, mirando las estrellas. Tiene que incorporarse cuando su garganta se obstruye, tosiendo un jardín sobre el techo. Emma la sostiene firme para que no se caiga. Los tallos las desgarran como 1000 cuchillas diminutas, los pétalos empapados de sangre al salir, y los expulsa con tanta violencia que se le revientan vasos en los ojos. Y durante todo ese tiempo, las manos de Emma están en sus costados, firmes e inquebrantables, y le murmura palabras suaves al oído que solo intensifican el dolor en su garganta. Sácalo todo, respira, tú puedes. No le dice que todo va a estar bien. Emma no es de esas frases vacías. Cuando todo termina, el cuerpo de Regina está agotado. Ahora necesita todo su ser para expulsar las flores. Cada parte de ella se prepara para lo peor y tiembla por la fuerza del esfuerzo. Se siente frágil, quebradiza, como una anciana de huesos delgados, y cada movimiento consume demasiada energía. Emma aún tiene las manos en su torso, justo sobre sus caderas, como si temiera que Regina pudiera caerse del techo.
y probablemente no esté tan equivocada. Así que Regina se permite saborear el contacto de esas manos cálidas y gentiles. Puede que sea lo más que llegue a tener de Emma, y es lo bastante egoísta como para prolongarlo. Dejarse temblar por debilidad para que Emma le dé su fuerza. Qué inútil fue intentar odiar a Emma Swan. Qué necia fue. Resistirse a las flores que le gritaban la verdad hasta que ya no pudo gritarla de vuelta. La voz de Emma es apagada cuando vuelve a hablar. ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Ni siquiera Emma finge ya que esto pasará. Regina niega con la cabeza. Es un pequeño consuelo que Emma esté detrás de ella, que no pueda ver su cara. No mucho. Tiene que haber una cura, algo que pueda eliminar esto. Los dedos de Emma se aferran con fuerza a su costado. Transportaste un reino entero y borraste sus memorias. Absorbiste una maldición entera para traerme de regreso con Mary Margaret. Te he visto hacer cosas imposibles. No hay forma de que una estúpida enfermedad mágica te derrote. Regina observa el pueblo extendido debajo de ellas, las casas silenciosas, las luces apagándose una a una, la torre del reloj, su tic-tac eterno, ineludible. Busqué en todos los tomos que tengo cuando empezó. Irrumpí en la tienda de empeños y leí todos los textos de Rumper. No hay nada. Aspira una bocanada de aire jadeante, ronca y se gira para mirar a Emma. Emma la observa con una expresión tensa e ilegible. No es una tragedia, dice Regina y lo cree. Ha hecho las paces con su historia lo suficiente como para saber que es verdad. Si hay alguien en este pueblo que merece morir así, esa soy. Tú no vas a morir, dice Emma con fiereza. Y es tan diferente de la última vez que lo dijo, justo después de que la maldición se rompiera. Regina se había aferrado a esas palabras como un salvavidas, una promesa respaldada por el sacrificio de Emma. Esta vez es una promesa y una decisión a la vez. Se siente desesperada y esperanzada al mismo tiempo, y viene con una determinación que podría haber derribado a Regina, si no fuera porque las manos de Emma se mueven para marcar su rostro, para mirarla como si fuera un acertijo que necesita resolver. Te amo, susurra Emma, y una docena de flores enraizadas parecen calmarse en los pulmones de Regina, volverse pequeñas y hermosas de pronto. Regina respira y es más limpio, su cuerpo magullado un poco menos dolorido. Emma se acerca y parte de Regina se siente mareada por la incredulidad, por la imposibilidad de que Emma la ame también. Te amo, repite Emma. Se inclina, presiona sus labios contra los de Regina en un beso dulce, nada parecido a lo que Regina habría imaginado de Emma, si se hubiera permitido imaginarlo. Y no vas a morir. La promesa flota entre ellas mientras Regina la besa de nuevo, esta vez con toda la fuerza que su cuerpo roto le permite. Emma envuelve a Regina entre sus brazos lentamente, con movimientos rígidos que se vuelven naturales a medida que el beso se intensifica. No hay flores ni jadeos y las estrellas brillan sobre ellas mientras el mundo se llena de una luz que podría cegar a Regina para siempre. Y así terminan nuestros felices para siempre. Quizás no brotan nuevas flores, aunque tardarán mucho en desaparecer, tan profundamente arraigadas como están. Pero podemos imaginar la alegría del momento, la luz que entrará en las vidas de nuestras heroínas, o podemos continuar con la verdad.
Querido lector, es mi triste deber recordarte que Emma Swan es una salvadora, una heroína si se quiere. Hará cualquier cosa para ayudar a quien lo necesite, incluso si eso significa arrojarse al peligro, luchar contra fuerzas que la superan o mentir para salvar una vida. Y aquí, Emma Swan está mintiendo.